Vamos a suponer que usted tiene aquí un sistema formado por dos componentes, un sistema binario, para hacerlo bien sencillo. Está formado por una fase, es decir, todas estas moléculas son parte de una fase. Cuando hablamos de fase, un sistema homogéneo con propiedades macroscópicas uniformes, es decir, todo el sistema se encuentra a una temperatura, una presión y presenta una determinada densidad. Más sencillo, cuando hablamos de una fase nos referimos a que el sistema o bien es gaseoso, o bien es líquido, o bien es sólido. Este sistema multicomponente o este sistema binario que forma la fase número 1, pues se debe encontrar a una determinada temperatura. Vamos a llamarle temperatura de la fase 1, a una determinada presión, presión de la fase 1. Y debe tener una composición, la composición de la fase 1. Este sistema, esta fase, pues debe tener un contenido energético. Y ese contenido energético lo podemos manifestar a través de la energía libre de Gibbs, a través de esa ecuación que ven ustedes ahí. Esa es la ecuación para energía libre de Gibbs de un sistema multicomponente que forma una sola fase. Como usted puede observar, dice diferencial de N por G. Esa N es el número total de moles del sistema, de ambos, ¿no? Sumando ambos componentes. G es energía por moles totales. Por lo tanto, si multiplica N por G, quiere decir que ese producto es igual solamente energía, nada más. Todo esto que está acá es energía y todo esto que está acá también es energía. La energía libre de Gibbs de esta fase está dado por, fíjense aquí, la entropía del sistema, la temperatura, el volumen molar, o en este caso el volumen, porque estoy multiplicando por N, sería el volumen, la presión. Adicionalmente, también depende de la cantidad de moles de cada uno de esos componentes. Si esos mismos componentes que están en esa fase 1 estuviesen en otra fase diferente a la fase 1 y esa otra fase estuviese a otra temperatura, a otra presión y tuviese otra composición, entonces su contenido energético sería distinto. Ese contenido energético también lo puedo escribir usando la misma ecuación, a través de la energía libre de Gibbs, solo que ahora para la fase 2. Si el mismo sistema estuviese en otra fase diferente a las otras dos, vamos a llamarle una fase pi, que está a una determinada temperatura, a una determinada presión en la composición, pues su contenido energético estaría dado por esa expresión. Mejor dicho, su energía libre de Gibbs estaría dada por esa forma. Si se dan cuenta, la ecuación es la misma, solo que está aplicada a diferentes fases. Ahora, con eso no estoy diciendo, ojo, cuidado, que solamente existen tres fases que pueden estar así coexistiendo. Claro, ¿no? Esta vez lo primero que uno piensa, ¿no? Uno va a decir, este es el sol, este es el gas, este es el líquido, este es el sólido, ¿no? No necesariamente, ¿eh? Porque también podría ser este el gas, este podría ser líquido, este podría ser otro líquido, o este podría ser un gas, este podría ser sólido, y este también es sólido. Por supuesto, pero hay dos fases sólidas que no están mezcladas, claro que sí. Entonces no necesariamente hay que pensar como que las fases hay sólido, líquido y gas y nada más, ¿no? Podría haber también sólido, sólido, líquido, líquido, gas. Miren, 5 fases o hasta más, ¿eh? Entonces, dependiendo de cuántas fases haya en su sistema total, usted a cada fase le puede aplicar esta ecuación. Vamos a poner solamente estas 3 fases. Si estas 3 fases estuvieran coexistiendo, es como que si usted estuviera en un recipiente, usted tiene esta fase de estos dos componentes, vamos a suponer que sea sólido, junto con esta otra fase que vamos a ver que es líquido en sí, y esta fase que es gaseosa, y están los tres en un solo recipiente. Entonces, ¿cuál sería la energía libre de Gibbs de todo el sistema que está formado por todas esas fases? Bueno, en ese caso lo que habría que hacer es simplemente sumar las energías libres de Gibbs de cada una de las fases, pues, ¿no? Ven, aquí está.
Estos serían los moles totales de la fase 1 multiplicado por la energía libre de Gibbs molar de la fase 1. Esto es energía sobre moles por moles, todo esto es energía libre de Gibbs de la fase 1, más lo de la fase 2, y así. ¿Cuántas fases hay en el sistema? Eso le va a dar a usted la energía libre de Gibbs de todo el sistema. Esta N que está acá, dado que representa todo, significa los moles totales, es decir, los moles que hay aquí en total. Por supuesto que para cada fase, cada una de esas ecuaciones se mantiene. Bueno, esto sigue siendo válido, lo que vimos hace un momento, pero esto es para cada fase. Ahora bien, si acá dice que hay que, para determinar la energía libre de Gibbs de todo el sistema, pues hay que sumar las energías libres de Gibbs de cada fase, pues bueno, será cuestión de hacer la suma, ¿no? Y esa suma se puede hacer pues simplemente hacia abajo. Y si usted suma estos tres, entonces tendría este de acá, que es esta suma que está acá arriba, solamente que en forma diferencial. Si sumo estos tres, pues tendría este de acá, que vendría a ser la entropía de todo el sistema. Si sumo estos tres, igual, tendría el volumen de todo el sistema. Y si sumo estos tres, bueno, acá tendría una doble sumatoria, ¿no? Aquí hay un término que es bastante interesante, que es este de aquí. Es una derivada parcial, dice, de la energía libre de Gibbs, o si quieren, de los moles totales por la energía libre de Gibbs molar de la fase K con respecto a los moles del componente I en esa fase, ¿no? Manteniendo constante la temperatura y la presión. Pero junto con esto, tenemos aquí la entropía y la presión. Y aquí dice, la variación de la energía libre de Gibbs de este sistema multicomponente y multifásico, ¿depende de qué? Pues depende de cómo varía la temperatura, depende de cómo varía la presión y depende de cómo varía el contenido de moles de cada componente respecto a su fase. Porque podría darse el caso que esta fase, la que está aquí arriba, esté sufriendo un cambio de temperatura, o esa también, o la otra, o esa esté sufriendo un cambio de presión, qué sé yo. Cuando eso ocurre, pues simplemente el sistema está en un estado de no equilibrio. Cuando ya no hay variaciones de temperatura, no hay variaciones de presión y no hay variaciones del contenido energético, entonces quiere decir que el sistema ha alcanzado un estado de equilibrio, un estado de reposo. Y en ese caso decimos que el sistema alcanzó el equilibrio termodinámico. El equilibrio termodinámico de un sistema multicomponente formado por varias fases se alcanza cuando ya no hay variación de temperatura, es decir, la temperatura es una sola en todo el sistema. Todas las fases tienen la misma temperatura y esa temperatura es constante, bueno, no cambia entre un punto y otro punto, entre fase y fase no hay cambio de temperatura. Tampoco hay cambios de presión. La presión es una sola en todo el sistema. Cada una de las fases tiene la misma presión. Y además, tampoco hay cambios de energía libre de Gibbs en el sistema. Cuando se cumplen esas tres condiciones, decimos que el sistema alcanzó el equilibrio termodinámico. Si usted reemplaza esos tres términos en la ecuación de arriba, va a encontrar lo siguiente. A ver, si este diferencial es 0, esto es 0, todo esto es 0, esto es 0, pues aquí también va a ser 0, y esto también es 0, o sea que esto de aquí va a ser 0, entonces esto es 0, 0, 0, y esto, en el equilibrio, toda esta doble sumatoria tiene que ser 0, para que se cumpla estas tres condiciones de equilibrio, estas tres. Para que esto sea 0, hay dos opciones. O bien estos términos que están aquí son 0, o bien esto de aquí es 0. Este término que está aquí no es 0, el que es 0 es este. A este término que ven entre corchetes se le conoce como potencial químico y se le representa
con la letra griega mu. Este es el potencial químico de la especie I, ¿ok? Y este potencial debe ser aplicado a cada una de las fases, ¿no?, donde está presente ese componente. En el equilibrio termodinámico de un sistema multicomponente formado por varias fases, se debe cumplir el equilibrio térmico, es decir, que la temperatura de cada una de las fases debe ser igual. Si una de las fases que conforma el sistema no está a la temperatura de las otras, entonces no hay equilibrio térmico. Por lo tanto, no hay equilibrio termodinámico. Debe cumplirse el equilibrio mecánico, es decir, la presión en cada una de las fases debe ser la misma. Si la presión no es la misma, entonces significa que no hay equilibrio mecánico y por lo tanto no hay equilibrio termodinámico. Y además debe cumplirse el equilibrio químico. El potencial químico de cada una de las especies debe ser igual en las diferentes fases. Pero eso no significa que todas las especies tengan el mismo potencial. Cuidado. Por ejemplo, la especie número 1 tiene un potencial químico en la fase 1. Este potencial vamos a ver que sea 10 kilojoule por mol. Este potencial debe ser igual del componente 1 en la otra fase, en la fase 2. En la fase 2 el componente 1 también tiene un potencial igual a 10 joule por mol. Y en la fase pi también. El componente 2 en la fase 1 puede tener otro potencial, 20. Pero ese valor debe ser igual en la fase 2 y en la fase pi. Es decir, componentes diferentes no necesariamente tienen el mismo potencial. El potencial es igual entre fase y fase, no entre componentes. Okay, aquí está la definición del potencial, que está relacionado con la energía libre de Gibbs. La fugacidad es una propiedad termodinámica que, bueno, en cierta forma permite, ¿no?, conocer la capacidad que tiene un componente de migrar de una fase a la otra fase. Entonces vamos a ver que están las dos fases y el componente que puede migrar es solamente uno, no hay que sea el componente rojo. Ya los otros no pueden migrar, no interesa por qué. Inicialmente, si retiramos esa barrera imaginaria que hay entre las dos fases, pues la especie roja va a empezar a migrar hacia la otra fase. Al inicio, esa capacidad de moverse de una fase a otra va a ser alta. ¿Por qué? Porque en la otra fase no hay nada de componente rojo. Al inicio, la fugacidad de la especie roja va a ser alta, pero va a ser alta en la fase 1. Si uno mide la fugacidad en la fase 1, va a encontrar que al inicio esta fugacidad es alta. Pero a medida que pasa el tiempo y la fase 2 empieza a coparse de la sustancia roja, esa fugacidad empieza a frenarse. No se vuelve cero, solamente se vuelve constante y alcanza un valor bajo. Esta capacidad de fuga está siendo medida en la fase 1. Si usted mide la capacidad de fuga del mismo componente pero en la fase 2, aquí al principio no hay nada de ese soluto. Al inicio son pocas las moléculas rojas que están acá, por lo tanto es poca la fugacidad de las moléculas rojas hacia la fase azul o hacia la fase 1. Porque si bien es cierto las moléculas están pasando de la fase 1 a la fase 2, nada impide que aquellas moléculas que ya están en la fase 2 retornen a la fase 1. Aquí también, si uno analiza la fugacidad de la especie en la fase 2, esta fugacidad, fíjense, va aumentando. ¿Y por qué va aumentando? Porque la cantidad, la concentración de ese soluto está aumentando en la fase 2. Pero en algún momento se va a detener. No es que aumenta de manera ilimitada, sino se estabiliza en un valor. Y ese valor al cual se estabiliza es igual a la fugacidad de la misma especie, pero en la otra fase. Ambas fugacidades, que son de la misma especie, solo que en fases diferentes, al inicio no son iguales. Al inicio,
el sistema es un sistema que no está en equilibrio. Ahí no está en equilibrio, ahí tampoco está en equilibrio. No está en equilibrio porque hay un cambio, hay una variación de moles, los moles están variando y seguramente la temperatura también. Pero va a haber un momento en donde la fugacidad del soluto medido en la fase 1 y medido en la fase 2 se vuelven iguales. Y en ese momento decimos que hemos alcanzado el equilibrio. ¿Y qué va a encontrar uno en cada fase? Pues que la temperatura de cada una de esas fases seguramente van a ser iguales, ¿no? Cuando el sistema alcanza esa condición, entonces significa que las moléculas rojas que se encuentran en la fase 1 se quedan ahí en la fase 1 y las moléculas rojas que están en la fase 2 se quedan ahí en la fase 2. No. El proceso de migración no ha terminado, aunque pareciera que hubiese terminado. En realidad no ha terminado. Las moléculas siguen migrando de una fase a otra. Lo que ha ocurrido es que esa capacidad de migración de una fase a otra se ha igualado de la fase 1 a la fase 2 y de la fase 2 a la fase 1. La cantidad de moléculas que está pasando a la fase 1 es la misma que la cantidad de moléculas que pasa de la fase 2 a la fase 1. Las temperaturas de ambas fases se igualaron. La presión se igualó. ¿Y qué falta? El potencial químico, ¿no? Pero el potencial químico también puede ser reemplazado por esta otra propiedad, la fugacidad. Esa igualdad de potenciales químicos se puede representar como igualdad de fugacidades. La fugacidad del componente 1 en la fase 1 es igual a la fugacidad del componente 1 en la fase 2. La fugacidad del componente 2 es igual, en la fase 1 es igual a la fugacidad del componente 2 en la fase 2. Estas fugacidades del componente 1 y del componente 2 no tienen por qué ser iguales, pueden ser diferentes. Cada componente tiene su propia fugacidad. Lo que sí tiene que ser igual es la fugacidad de ese componente en todas las fases, eso sí. Entonces, la igualdad de potenciales químicos lo reemplazamos por la igualdad de fugacidades. Y esto también representa el equilibrio químico.